Lo cual vamos a tomar algunas anotaciones. Para eso vamos a ver la anotación lineal. Tenemos esto en cuenta. Tiene 26.3979, que sería 26.40, y vemos si se ha tomado del punto correcto. Miren, estoy tomando en esta línea, pero lo correcto sería hacerlo desde aquí. Bueno, vamos a activar los snaps del AutoCAD. Y vamos a activarlos todos. Ok. Y vamos a tomar la luz correspondiente, ¿no? En ambos sentidos. Por ejemplo, desde aquí. Verificamos que la línea tomada sea la adecuada. Es esto. 44.29, ¿sí? Es toda la cancha deportiva, y vamos a tomar en cuenta 44.30 sería, ¿no? Y aquí sería 26.55. Entonces la luz va a ser 26.55 y todo el largo deportivo sería 44.30. Esa sería toda la losa. Bien, para eso, lo que vamos a ingresar ahora es a SAP 2000, ¿sí? Y vamos a decirle New Model, ¿sí? Nuevo modelo. Vamos a tomar Existing File. Voy a tomar alguna referencia. Ok, le vamos a decir abrir. Bueno, vamos a tomar las grillas nada más. Y ahora vamos a definir nuestras grillas de acuerdo a lo que nosotros hemos encontrado en el requerimiento de este proyecto. Para ello hemos visto que en el AutoCAD la luz es 26.55. Entonces el 26.55 va a ser en el sentido Y y el 44.30 va a ser en el sentido X. Para eso le decimos Edit Grata, Modify Show. Y acá vamos a tomar como distancias la 26.55, lo vamos a dividir entre 2 para que sea la parte central, y el otro sentido sería 26.55 como tal. Y acá le digo Delete. ¿Ok? Entonces en Z vamos a darle la referencia a 1, lo vamos a mover, y 44.30 en aproximadamente 8 podría ser 5.53 si lo divido. Ya, entonces vamos a tomar tramos de 5.55 por 7 menos 44.30, y el último va a ser 5.45, ¿sí? O podríamos tomar el central, ¿no? Y los otros, sí, el último podría ser un tramo de 5.45. Ok, entonces acabo de tomar 5.55 por 2. Esto lo voy a borrar y le voy a decir así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el 8 sería 44.30. Ahí. Y ahí sería la división. El Z no lo voy a definir aún porque voy a trabajar lo que es el predimensionamiento. Entonces para ello le voy a decir OK, y tengo toda esta malla armada en el SAP 2000. OK, entonces antes de eso vamos a trabajar en MatCAD, y para eso vamos a definir una variable que es longitud, que es la luz, 26.55 por metro, ¿sí? Esa sería nuestra longitud, que es la luz, y darle el valor de la unidad
que sería en este caso 26.55, ¿no? Entonces estaríamos trabajando con 26.55 como luz, ¿sí? Como luz. Entonces tendríamos esta propuesta. Bien, ahora tenemos esto. Vamos a abrir el blog de OneNote. Aquí le vamos a decir predimensionamiento, estructuración y predimensionamiento de arco parabólico. Ok, y aquí vamos a darle pues un poco de formato para que esto se exprese y se pueda ver correctamente. Bien, entonces cuando nosotros tenemos un arco parabólico como es esto, o como esta forma, se tendría que sostener siempre en una columna si lo expresamos de esta forma, y eso también lo podríamos trazar en esta condición. Ok, bien, ahora toda esta distancia que nosotros tenemos en cuenta sería de aquí hasta acá. A esto nosotros le estamos denominando luz, la L. En nuestro ejemplo es 26.55. Eso es correcto. Entonces es 26.55. Ahora esta luz tiene que cubrir, vamos a hacerlo de color negro o de esta forma. Ya, vamos a trazar todo esto, y aquí lo que vamos a cubrir o dibujar, mejor dicho, es esa distancia, el arco. Ok, pero este arco tiene una distancia que cubrir, y a esta distancia le denominamos flecha. Es la F de flecha, ¿sí? Entonces no es que nosotros se nos ocurra, sino que tenemos que calcular esa flecha. Ahora, esta ecuación está regida bajo esta expresión matemática, que sería 4F sobre L es igual a X menos X al cuadrado entre L entre 2. Vamos nosotros a darle un formato cuadriculado para entender que este es un espacio matemático, ¿ok? Y como un cuaderno que nos va a ayudar mucho mejor, ¿no? Entonces acá vamos a decir que esta distancia también, la distancia vertical, aquí lo vamos a denominar H. Entonces es la altura H, ¿no? Ok, entonces esa es la distancia. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que esas y X y Y son las coordenadas del arco, pues. Pero nosotros tenemos que entender que esta flecha va a ser igual a la F. Voy a dibujar bien o escribir bien la flecha. Va a ser denominada de esta forma. F es igual a L entre 7. Ok, y D, para hacer la distancia del peralte, va a ser igual a 0.15 del L, ¿no? Ahora la base de para el tijeral va a ser igual al 0.60 del D, ¿sí? Entonces este predimensionamiento nos va a ayudar a calcular nuestra flecha. Ahora, la altura del H siempre va a estar sujeto a las necesidades del proyecto. Yo recomiendo trabajar con alturas de 6.50, ¿no?, a 5 metros, ¿no?
Entonces esas son las distancias que nos puede recurrir H. ¿Ok? Entonces vamos a ver en el MATCAD cómo podemos expresar esto. F es igual a L. ¿Sí? F es igual a L entre 7. Le vamos a decir igual. Y es 3.79. Que en distancia va a ser 380. ¿No? 379. No, darle una distancia constructiva va a ser va a ser 380. Entonces el D va a ser igual a 0.015 por L y va a ser 0.40, ¿no? Redondeando, acá le voy a decir D, su índice adoptado va a ser 0.40 metros, porque al final es lo que nosotros vamos a tener. Y aquí el B, o sea, la base del tijeral va a ser 0.60 por D. Entonces esto es igual a 0.24, o sea, 23, 9, 24. Pero el B adoptado, ¿sí?, al final va a ser 0.25 metros. Y eso sería el tijeral. Entonces ahí nosotros lo que hemos hecho hasta el momento es predimensionar el arco. Ahora hay que expresarlo en SAP 2000. Entonces, trabajando esto, le vamos a decir grata, vamos a ir al Modify Shop y vamos a modificar las alturas. Entonces le digo 6.50, 3.80 más 6.50. ¿De dónde saco el 3.80? De la flecha. Entonces la altura es 10.3. Yo lo elimino y queda 10.3. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí ya tengo la forma de la estructura. Y me voy a poner en plano YZ, de esta manera, para poder modelar el arco. Entonces voy a trazar un draw frame cable y le voy a, acá tengo una brida, ya tengo una sección como brida y le voy a decir hasta acá. Ok, ahí está modelada la brida y tengo, no sé si tengo acá la columna col, le voy a decir como columna en este punto y columna en el otro punto, ¿sí? Pero lo interesante es que yo tengo acá ya la brida. Ok, tomo la brida, lo selecciono, le digo edit lines y me dirijo a Edit Curve Frame Geometry, aquí. Entonces aquí lo que voy a modificar es un curve frame que sea un elemento curvo, ¿sí? Entonces el elemento curvo lo que voy a hacer es darle la intersección de estas coordenadas. Entonces yo tengo break into multiplicable length objects aquí. Esto es para dividir el elemento, ¿sí? Voy a activar esto, ya que le voy a dar las dimensiones o las partes en las que se va a dividir el elemento curvo. Pero esto no lo tendría que hacer sin antes definir el tercer punto de la coordenada. Entonces en X va a ser 0 porque estamos en el primer tijeral. Aquí vamos a definir que sea 26.55 entre 2 porque sería la coordenada media del eje Y. Y en Z sería 10.30, que sería el punto más alto que debería tener el techo. Entonces aquí ya en la parte final tengo la vista preliminar de esta cobertura y que me dice que se va formando la curva hacia arriba. Y ahora ha cambiado el curve length, que me dice que este es 27.26. Entonces aproximo esto a una división de 27 partes, para que sea una división aproximada de 1 metro. ¿Sí? Entonces esa es la designación. Yo le digo ok. Y tengo esta condición. Y al tener la forma de la curva de la viga, ¿no? Ahora tendríamos que dar el peralte correspondiente que nos ha salido, que es 0.40. Y todo esto está dividido. Entonces para poder seleccionar este elemento voy a ir a Select, Property Frame Section. Yo le digo brida, porque este elemento lo hemos definido como brida, ¿verdad?
Entonces, si yo lo tengo definido como brida, le digo brida, seleccionar, y lo que voy a hacer es que tengo que replicarla 0.40 en Z, ¿sí? Para que se forme el peralte que necesito, ¿no? Entonces le digo control R y le digo 0.40. Ahí está. Y ahí lo tengo ya definido el peralte, ¿no? De la brida. Ahora, en este caso, necesito trazar, ¿no?, los montantes verticales de esta condición. Entonces, para eso lo que voy a hacer es ir a display, o por ejemplo puedo ir a ver acá hay un check que el set display option, o simplemente teclear control W, y voy a decir que los puntos no sean invisibles, porque actualmente como está la condición, esto está como invisible, y al ser invisible yo no voy a poder ver los puntos. Entonces, para que me ayude esto a trabajar de una mejor manera, necesito activar los puntos, ¿no? Y que estos sean pues visibles a nuestra vista. Entonces voy a decirle visible, ok. Entonces lo tengo activo, y como lo tengo activo, ahora sí puedo trazar. Ahora, para una mejor performance en mi tijeral, estas dos líneas las voy a dividir en dos. Ya le voy a decir edit, el aligns, divider frames, digo 2 en 1, activar. Y ahora le vamos a activar también el drum frames, ¿sí? Y lo que ya no voy a dibujar va a ser la correa, lo voy a hacer por tengo correa montante, templador, viga. Lo voy a hacer esto con montante, todo con montante. Entonces voy a hacer de esta forma y voy a trazar esta, ¿no? Ahí está, miren cómo lo estoy prácticamente dibujando, ¿no? Ok, y voy a trazar todo el tijeral que estoy realizando, ¿no? Ahí está. Y uno. Ahora hago los elementos verticales. Puedo trabajar también con simetría en este tijeral, pero para una mejor performance vamos a hacer esto, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos esta posición, y ahora bueno, trazo otra vez el tijeral de la igual manera. Y trazo esto. Miren cómo lo puedo llegar a hacer rápidamente, ¿no? Es bastante sencillo. Y prácticamente lo tengo ya el tijeral armado, ¿sí? Ahora lo que vamos a disponer, ¿sí? Lo que vamos a disponer es en formar, ¿ok? Tendríamos que formar ya el tijeral como lo hemos predimensionado, de un ancho de 0.60, ¿no? Entonces, para hacer eso tendríamos que tomarlo, ¿no? Digo seleccionar por propiedad, select property frame sections, y vamos a seleccionar la brida y seleccionar la montante, porque miren, puedo hacerlo por partes, ¿no? Select, ya seleccioné la brida, y ahora también seleccioné la montante.
Ahora la distancia que me determina es que esto sea un punto 60. Le digo control R, pero esta distancia va a ser ya no en Z, sino la distancia va a ser en X. Entonces, al ser en X, yo acá voy a ingresar 0.60, tal cual, y le voy a dar aplicar. Entonces, en 0.60, perdón, estoy haciendo los 0.60 es mucho. Hago un retroceder, hago una previa selección para ya no seleccionar nuevamente todo, y le diría que es 0.25, ¿verdad? 0.25. Le doy a aplicar y ahí ya está formado el tijeral. Ahora voy a tomar una vista en 3D, ok, para que tenga una mejor performance al momento de modelar los elementos estructurales. Entonces yo le voy a seleccionar RAM Frame y en montante voy a utilizar solamente el montante, ya no brida. Lo que voy a hacer es unir, ¿sí? Voy a unir y unimos. Lo hacemos de una forma manual. Podríamos hacer una réplica, sin embargo ese procedimiento nos obedece que lo hagamos de esta forma. Y bajo, ¿no? O sea, bajo la vista, ¿no? Por ejemplo, aquí me estoy equivocando, ¿no? Corrijo, porque la unión tiene que ser en la parte alta, ¿no? Y quizás, por ejemplo, regreso a este punto y voy uniendo todos los tijerales, ¿no? Y bueno, acá le digo, bien, ahí hemos modelado el tijeral en YZ. Vamos a cambiar aquí, decir el General Option, le vamos a decir por secciones y que se vea de forma extruida para ver cómo ha quedado el tijeral, ok. Se ve de una forma adecuada. Entonces ahora la distancia del ancho del tijeral es 0.25. entonces la columna a colocar, estas dos columnas deben ubicarse en el medio. Entonces le vamos a decir edit, move, y lo vamos a mover al centro. Si mi tijeral tiene 0.25 de ancho, al ubicar entre dos, lo puedo hacer expresar de esta forma. Sería 0.125 y le digo aplicar y se va a mover las columnas al centro del tijeral. Y así hemos conformado nuestro tijeral en SAP 2000, ¿no? Bien, continuando con el modelamiento de la estructura en arco o del techo parabólico como lo conocemos, lo que hemos hecho es hacer una réplica hacia los otros ejes. Entonces, si revisamos los ejes descritos, tendríamos que estar cada 5.55 menos el último tramo, que sería 5.45, perdón. Entonces, una vez alineado el primer eje, ¿sí? El primer tijeral en el primer eje, lo siguiente solamente sería trazarlo cada
5.55. Salvo el último, que la distancia es 4 por 45, y para que no salga fuera de lo que se estaba estipulando, simplemente se le resta la mitad del eje o del ancho del tijeral, que sería en este caso 0.25, el ancho del tijeral, la mitad sería 0.125. ¿Ok? Ahora voy a trazar la columna, la col, así, en este punto, y la voy a colocar aquí, tal cual, en este punto. Ok, y lo que vamos a hacer es mover esta columna a la parte media y le vamos a decir edit move, y le vamos a decir menos, porque tiene que ser negativo en ese punto, y ahí se traza, y ahí quedaría en el medio. Ok, entonces ahora vamos a modelar la correa, las correas, pero para hacer el modelamiento de correas vamos a hacer una verificación. Voy a tomar este punto como referencia y voy a hacer un clic derecho y voy a ver la localización, y me dice que en X es 0.25 y el otro punto sería en X, la localización 5.425. Entonces selecciono 5.425. 5.425 le resto 0.25 y va a ser 5.175, la distancia de aquí a acá. Entonces ahora voy a seleccionar todos los puntos, con cuidado que tienen que ser los puntos correctos. Tomo todos estos puntos y trazo que debe ser en este sentido. Entonces muevo esto. Y tendríamos este punto. Entonces le digo edit points, extrude points to frames. Y acá elegiría la sección que yo tendría que optar. Yo tengo una sección ya definida como correa, y acá tendría que darle la distancia, pero la distancia tendría que ser en X, y le voy a decir que solamente sea una vez, porque las otras distancias sí son distintas. Entonces la distancia medida es 5. Tengo que hacerlo en X, y la distancia tiene que ser aquí 5.175. Ahí está. ¿Ven? Ahora la misma distancia, ahora la distancia va a ser distinta en el otro tramo. Entonces tomo este punto, nuevamente busco la localización, y esta distancia sería 5.675, tal cual lo estamos tomando. Y acá también busco otra distancia y le digo 10.975. ¿Ok? Hago una resta de la diferencia de esta distancia para ver cuánto me va a resultar. Y es 5.30. Entonces hago el procedimiento muy similar al anterior. Tomo los puntos de referencia y le vamos a dar la instrucción, pero de una forma equitativa para todos los ejes de la estructura, ¿no? Tomamos aquí, entonces tomo como punto de referencia
Ok, entonces vamos a tomar estos puntos y bueno, hago una selección, ¿no?, de todos los puntos que voy a tomar en cuenta. Ok, y tomo hasta ahí. Bueno, verifico una vista rápida de lo que estoy haciendo y verifico cuántos tramos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, otra vez le digo edits. No se va a poder hacer una réplica. Bueno, primero tendríamos que replicarlo. Ya, entonces primero le vamos a decir así. Y le digo que eso sea una correa. Y esto sea 5.30. La distancia es un poco mayor. Y le digo ok. Ahí está. Entonces, como vemos, tenemos dos tramos. Al hacerlo de forma manual también tendríamos que, o podríamos realizarlo, pero por ejemplo, vamos a probar hacerlo porque no va a guardar una distancia equitativa, por decirlo así, ¿no? Porque o exacta lo que requiere el proyecto. Si quisiéramos replicarlo, sería 5 veces y le diríamos así, control R, 5.30 y sería 5 veces y demandaría de esta forma, ¿no? Ahí está. Y hacemos una verificación de los elementos como tal y vemos que este eje no lo forma de la condición adecuada. Entonces mejor hacemos un control S y tendríamos que hacerlo por tramos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una distancia de 11.25 menos 16.525 y esto sí sería 5.30, pero se tendría que extruir, ¿no? Porque hay una distancia distinta a lo que tenemos en el tijeral y demás, ¿no? Ahí otra vez probamos. Y este movimiento o este proceso en verdad es un poco operativo, iterativo, ¿no? Porque tendríamos que realizarlo. Bueno, ahí nos sale la información del punto. Tenemos que seleccionar todas las condiciones determinadas y salen en esta posición. Lo vemos de esta forma y le decimos edit extrude. Igual conservamos el 5.30, pero obviamente la correa y la sección a modelar. Miren, por ejemplo, está seleccionado un punto y esto nos damos cuenta que está equivocado en la condición necesaria, ¿no? Y tenemos 3 tramos ya modelados con correas, las correas respectivas, ¿no? Entonces, aquí también vamos a trazar el modelado correspondiente para estos puntos, que vamos a darle la extrusión necesaria, ¿no? Ahí muevo. ¿Ya? Entonces ahora también le digo edit, extrude. No olvidamos cambiar la correa como sección a extruir y le decimos ok. Ahí está. Y tenemos ya los tramos con las correas respectivas, ¿no?
Entonces, continuando con el modelamiento, ya hemos hecho la extrusión de todas las correas. Ahora lo que pasa a hacer a continuación es el modelamiento de la cobertura. La cobertura sí es un elemento importante para poder modelarlo dentro del modelo de SAP 2000, valga la redundancia, porque es el elemento que va a permitir que podamos lanzar o distribuir las cargas hacia las correas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos el elemento área para el modelo. Eso se está activando y tengo acá la etapa cobertura. Y lo que voy a hacer es modelarlo en un sentido antihorario. O sea, lo voy a tomo este punto, este otro punto y hasta aquí. Hago un enter y ahí estaría modelada la primera cobertura. Eso tiene un propósito, que modelemos de esta forma para que se pueda distribuir las cargas de forma correcta. Miren, vamos a hacer el primer tramo de esta cobertura. Ahí estoy teniendo un error al momento de modelar. Hago este otro tramo. Ahí está. Sigo siempre el orden del sentido antihorario. Y ya está. Ahí no perdamos la hilación. Acá tenemos, vamos a llegar al tramo central ya. Tenemos este sentido. Y tendríamos que realizarlo hasta este otro punto. Y hasta el otro punto. Bueno, ahí estoy olvidando una pequeña porción, digamos, de lo que debo de cubrir. Bueno, la forma que estoy haciendo, o sea, tomando los dos tijerales, es una forma ya definida por mi persona. Ustedes pueden elegir de repente la distancia a la brida, quizás a un punto nada más. Ahí estoy obviando, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy tomando, las últimas tres están mal modeladas, ¿no? Las elimino para poder corregir. Tomo este punto y acá tiene que llegar hasta este borde. Acá tiene que llegar. Parece que no estuviera llegando. Ok, sí. El error creo que es mi percepción al momento de modelar. Ok. A ver, voy grabando esto para no perder lo obtenido. Y parece que me estoy equivocando en los puntos de modelado, ¿no? Entonces tomo este lado. Ahí, sí, está. A ver, vamos a acomodarnos mejor. Y llego hasta cierto punto. Me aseguro, ¿no? Me aseguro de este modelo, que lo tenga que ser de esta forma, ¿no? Miren, ahí está. Y cómo nosotros lo trazamos.
Ahí está, ¿sí? Siempre percibiendo que tenemos que hacer esto, ¿no? Ahí estamos. Y acá lanzamos hacia el otro punto. Y vemos una diferencia importante. Como nosotros lo estamos trazando. Y siempre en el sentido antihorario de las agujas del reloj. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Por qué tiene este sentido? Ok. Tenemos que tener esta explicación de lo que nosotros tenemos como objetivo para modelar, ¿no? Siempre tiene que haber una razón y la interpretación adecuada del programa, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que debemos siempre buscar. Ahí, por ejemplo, estoy cometiendo la misma equivocación o el mismo error que estábamos haciendo en la primera instancia, ¿no? Ahí está. Y esto lo voy a borrar. Y ahí está. Bien. Y tenemos esto, ¿no? Tenemos esto y si vemos y activamos, le decimos un control W. Vamos a borrar ya la cobertura para explicar estos puntos. En Object Option activamos en Shell, donde está Shell, áreas, activamos Local Access. Vamos a ver cómo está modelado esto, ¿no? Miren, ahí está. Y los puntos que debemos tomar en cuenta son, pues, las direcciones. A ver, eso está activo. Fitting, ya está. Vamos a decir esto. Sí, acá tenemos los local access, ¿ya? Y esto sería 1, 2 y 3. 1 sería X, Y y Z. Y la idea es de que cuando se reparta la carga, la que va a recibir es la cobertura. Pero esta cobertura debe repartirlo hacia los elementos frame, ¿sí? Entonces toda la carga lo va a repartir hacia los elementos frame. Si los elementos frame están en ese sentido, estaríamos hablando que se va a repartir a las correas, ¿verdad? Y aparte de eso, en las correas, cuando ya en un proceso constructivo, tendríamos que trazar también una carga para las personas que van a subir sobre las correas a construir todo este sistema de tijerales, ¿no? Entonces todo esto es importante para lo que nosotros podamos tomar en cuenta. Entonces voy a borrar el flirting. Ahora voy a cerrar el points, no lo voy a dejar el points, o seleccionar. Lo que vamos a decir, seleccionar properties, le vamos a decir area sections y le decimos cobertura. Entonces ahora vamos a trazar un assign area local access, y esto tendríamos que decirle que sea 90. Ahí. Entonces, y ahí podemos observar que la flecha roja está dirigiéndose, o sea, el local access o el eje local hacia el elemento frame, se está dirigiendo este eje local, y eso nos indica que las cargas, cuando sean repartidas, se van a dirigir hacia los elementos frame, ¿sí? Y con eso estaríamos cumpliendo el tema del diseño respectivo de la asignación de cargas, ¿no? Entonces lo que queda para el modelado, bueno, aún no hemos asignado cargas, pero lo que queda por modelado es realizar las otras coberturas correspondientes, ¿no?